recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser, tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí, que mi fe y mi amor den la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es, ella vencerá la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame tu plan para mí. Déjame alcanzar tu verdad inmutable y fiel, permanecerá por la eternidad. Tus promesas son mi único sostén, y por fe en ti yo caminaré. Habla, oh Dios, hasta edificar la tierra, llenar con tu gloria. Cuando Adán y Eva cayeron, después de que pecaron contra el Señor, recibieron la sentencia de parte del Señor por su pecado. El pecado, por supuesto, que fue la interrupción o la irrupción de una cosa desajustada dentro de un mundo perfecto. El mundo perfecto creado por Dios después de que dijo que todo era bueno, todo es bueno, todo es bueno, todo es bueno. Finalmente, después de todas las cosas, por primera vez algo se desajustó en medio de un cosmos perfecto. Y esto fue el pecado de Adán y Eva. Lo que Dios había creado siendo perfecto, enteramente bueno y funcionando a la perfección, ahora ya no funcionaba a la perfección. Su pecado, al ser los líderes en medio del cosmos creado por el Señor, trajo gran condenación y desajuste a todo el universo, no solamente al propio Adán y Eva, también la naturaleza cayó. Las plantas empezaron a funcionar de una manera incorrecta, los animales murieron, el cosmos universal empezó a desajustarse. Todo esto sentencia a causa de la caída de aquellos que eran los líderes en el cosmos, en el mundo. Adán y Eva
habían caído en pecado y el mundo perfecto ya no funcionaba de la manera que tenía que funcionar. El motor del mundo había sufrido la avería de uno de sus piñones y ahora empezaría a funcionar con ruidos extraños y también con sensaciones extrañas. Como sentencia a causa del pecado de Adán y Eva, el Señor los castigó y les dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, puso querubines en su puerta y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y Adán y Eva fueron expulsados entonces del paraíso y sentenciados finalmente a quedarse aislados del paraíso de manera permanente. Sin embargo, Pablo dice que con la venida de Cristo fue manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La afirmación de Pablo nos lleva a recordar que Dios nos dio una forma de nuevamente retornar al paraíso del cual hemos sido expulsados en Adán. Este paraíso del cual hemos sido expulsados en Adán es aquel que estamos conquistando, hacia el cual estamos caminando y hacia el cual nos dirigimos por medio de la santificación constante a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo es la representación de una nueva vida, si Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, entonces deberíamos buscar la formación de este paraíso terrenal y deberíamos buscar que aquí, en la tierra, nosotros podamos replicar dicho paraíso. Esta es la conclusión a la que muchos llegaron. Hermanos, este devocional trata la vida de Juan Clímaco, uno de los más importantes expositores del Evangelio y también de la fe cristiana del siglo III y principios del siglo IV. Este hombre tiene una gran importancia suscitada en torno al desarrollo de la fe cristiana. Sin embargo, no podemos llegar hasta él si antes no tratamos el asunto de los monjes del desierto. Así que el día de hoy estaremos viendo los monjes del desierto y el día de mañana llegaremos finalmente a la vida de nuestro autor, Juan Clímaco. Los monjes del desierto son un movimiento que se dio a finales del siglo II y hasta principios o tal vez finales del siglo IV y que prevaleció hasta mucho tiempo después, hasta llegar a la Reforma Protestante en el siglo XVI. Así que no es un movimiento pequeño, no es un movimiento poco relevante, sino que es un movimiento que involucró la vida de muchos hombres a través del tiempo. Primeramente, pensemos en cuál es la motivación que lleva al hombre finalmente a ser un monje del desierto y lo que significa ser un monje del desierto. Los monjes del desierto se forman como un movimiento que pretende conquistar el paraíso en la tierra. Si el mundo representa una gran contaminación y la búsqueda del cristiano la santidad, entonces el cristiano podrá de alguna manera separarse del mundo buscando la santidad en algún lugar del desierto. El desierto es el lugar donde se encuentra el gobierno de los demonios. Los demonios viven en el desierto y gobiernan en el desierto, pero el cristiano, él está conquistando el paraíso, así que él puede enfrentarse directamente a los demonios en el desierto sin ningún problema. Algunos pensarían que esta es una idea poco importante y para nuestros días es una idea descabellada, pero no lo fue así en los primeros siglos de la iglesia. La nostalgia de que el hombre hubiese perdido el paraíso y hubiese sido expulsado del paraíso, como lo acabamos de leer en el libro de Génesis, lleva a los cristianos a desear con tanta ansia el paraíso que no puede formarse dentro de una sociedad corrompida
que se aparta al desierto a formar en el desierto una lucha contra su propia carne, una lucha contra el demonio y una lucha contra la muerte, de manera que de esta forma el cristiano pueda ver un poco del paraíso en esta tierra. Si estamos caminando hacia el paraíso, entonces deberíamos pretender que el paraíso comience en esta tierra antes de que nuestra muerte finalmente nos alcance. La Biblia comienza con la creación del hombre en el paraíso. Prontamente el hombre pierde el paraíso y concluye con la restauración del paraíso al final en el libro de Génesis, en el capítulo 22, mostrándonos que finalmente se nos dará a comer del árbol que nos fue prohibido al principio después de la caída de Adán y Eva, esto es el árbol de la vida. Apocalipsis nos muestra que al final terminaremos comiendo del árbol de la vida del cual no pudo comer Adán y Eva a causa de su pecado. Entre ambos momentos, el ser expulsados del paraíso y ser retornados al paraíso, transcurre la vida del hombre y toda la historia de la redención, el pecado, la muerte, la resurrección, la venida de Cristo y finalmente la restauración de todas las cosas. La redención alcanza su momento más elevado, más importante o cumbre y sublime en la encarnación de Cristo. Él saca a luz la vida y también la inmortalidad, anunciando la venida del reino de Dios como un primer vislumbre, un primer gustazo, una probadita inicial del paraíso renovado. En ese contexto doctrinal y referente al estado original del hombre, al pecado, a la redención, hay que entender ese extraño y asombroso fenómeno de la gente solitaria, los hombres solitarios, los habitantes del desierto que sorprendentemente recurren a la soledad del desierto, a espacios deshabitados con la intención de alcanzar el paraíso perdido o conquistar el paraíso perdido. Es una hazaña asombrosa que un hombre o una mujer pueda irse al desierto, habitar en el desierto, en la penuria, en medio de necesidades, de incomodidades, de dificultades, con tal de ser más santificado. Ha de considerarse para los cristianos de la época como un bien elevado, como una conquista del espíritu, como el alcanzar algo que la gente común no puede alcanzar. Es una hazaña asombrosa finalmente irse a vivir al desierto en aras de ser más santo para el Señor. Dijo Gregorio Magno en uno de sus escritos llamado Homilía in Evangelium, que nuestra región, nuestra patria, es propiamente el paraíso. Y él estaba hablando del desierto y de los monjes que habitaban en el desierto, la gente que se había ido a vivir al desierto a pasar necesidades. Él dijo que esa región era su patria y esa región era propiamente el paraíso. En el principio, Dios, escribe uno de los habitantes del desierto llamado Doroteo de Gaza, creó al hombre y lo puso en el paraíso. Y luego dice, después de haberlo dotado de todo tipo de virtud, le dio el precepto de no comer del árbol que se encontraba en medio del huerto. Génesis capítulo 2. Y el hombre vivía en las delicias del paraíso, en la oración, en la contemplación, colmado de gloria y honor, citando al Salmo capítulo 8, verso 6, y poseía la integridad de sus facultades en el estado natural en que había sido creado. Dios hizo al hombre a su imagen, es decir, inmortal, libre y dotado de toda virtud. Pero al transgredir el precepto y comer del árbol del cual Dios le había mandado que no comiera, fue expulsado finalmente del paraíso. Expulsado de la presencia de Dios, el cual podía contemplar cara a cara al Señor, como solamente después de esto lo pudiera hacer Moisés. El hombre finalmente peca y es destituido de la presencia del Señor. Es en la búsqueda del Señor entonces en la que el hombre logrará finalmente retornar al paraíso y ver al Señor cara a cara finalmente. Es solamente en las
penurias del desierto y en las necesidades en donde el hombre logrará finalmente observar al Señor cara a cara. Esta afirmación que hace Doroteo de Gaza fue el patrón para muchos cristianos de la época. Estos, en la búsqueda de tener experiencias sobrenaturales y lograr ver al Señor cara a cara, como Moisés, quien había visto al Señor cara a cara en el desierto, como lo hiciera el Israel original, el Israel nacional, que cara a cara podía o cercano podía escuchar a Dios. Así muchos cristianos fueron llevados por un romance hacia el desierto a finalmente vivir en el desierto. El día de ayer observamos que la mamá de Constantino, Helena, había constituido algunos santuarios en el desierto. Uno de ellos se encontraba en la base del desierto del Sinaí. En este lugar, en las bases, en las columnas del desierto del Sinaí, y puestos allí algunos templos, muchos hombres se fueron a vivir allí y algunas mujeres le siguieron, comenzando como lo que se conoció como el cisma del desierto. El cisma del desierto fue una migración de muchos cristianos a habitar en el desierto, alejados de cualquier tipo de comodidad, alejados de cualquier tipo de delicia del cuerpo, algún tipo de alimento delicioso, algún tipo de sensación placentera o algún tipo de bien que pudiera atarlos a este mundo, los llevó finalmente a irse a conquistar el paraíso, el cual era, según su propia percepción, el desierto en el que uno u otro finalmente pudiese conquistar la santidad. Realmente, la forma en la que el cisma del desierto comienza no tiene nada de espiritual y tampoco nada que busque libertad de la agonía de la carne o de la lucha contra la carne. El principio de la formación del cisma del desierto se dio bajo la persecución del emperador Decio. Un joven cristiano de Tebas, de nombre Pablo, dejó su familia, su casa y se ocultó de la vista de todos, yéndose al desierto a vivir en la soledad en medio de su lucha y su intento por querer escapar de todo lo que él podía ver. Él no tenía nada de noble ni tampoco nada de espiritual en lo que quería hacer. No estaba buscando ser más santo, no estaba buscando ser más libre, estaba buscando escaparse de todos, y este pequeño lapso de tiempo que él se escapó duró finalmente 90 años. Esto llevó a otros cristianos a buscar algún tipo de bien en lo mismo. La verdad, muchos de los cristianos no estaban yéndose al desierto a causa de que quisieran ser más santos. La situación de la época, el conflicto social, el descuido de parte de los reyes y gobernantes, la opresión y los impuestos que tenían a los pobres llevó a este y a otros cristianos a irse finalmente al desierto, un lugar donde el Estado y el control del Estado finalmente no podía llegar. Allí ellos se proclamaban libres a causa de que el imperio no podía llegar hasta allí, a que el control romano no podía alcanzar estos lugares, los gobernantes y los militares no podían finalmente entrar a gobernar sobre estas regiones lejanas del imperio, en los desiertos donde prácticamente no había nada. Así que muchos, buscando libertad y salir de la opresión de un estado, de un estado que cada día colocaba más peso sobre ellos, muchos finalmente se vieron impulsados a vivir en el desierto. Muy pocos inicialmente lo hicieron en busca de santidad, muchos lo hicieron en busca realmente de algún tipo de libertad de la opresión del Estado, pero sin embargo lo que hallaban en el desierto no era menos riguroso que lo que se encontraba en el Estado, sino al contrario, mucho más riguroso. Las leyes de los monjes del desierto eran extensas. Algunos tenían leyes elevadas desde la hora en la que debían levantarse hasta la hora que debían acostarse, como también las actividades que tenían que desarrollar durante el día, que la mayoría incluían el tener que estar
largas horas, arduas horas, meditando en el texto de la Escritura, aún mientras se encontraban dormidos. La búsqueda inicial de mayor santidad en la habitación del desierto se dio impulsados por una gran admiración hacia los ángeles. Esto se originó con el famoso Orígenes de Alejandría, el cual había asentado firmemente una doctrina que tenía que ver con los ángeles y una búsqueda de santidad como la santidad de los ángeles. Así que algunos de los monjes que fueron a vivir al desierto iniciaron con su deseo de ser parecidos a los ángeles en su santidad en este mundo. Su visión solitaria y comunitaria y su pensamiento acerca de la santidad, de apartarse del mundo y alcanzar el paraíso, los llevó finalmente a desear una vida de santidad como la vida de los ángeles. Esto lo tomaron de un texto dicho por Cristo en el libro de Mateo, en el cual Cristo estaba discutiendo con los fariseos con respecto a la resurrección. Y Cristo dijo que erraban los saduceos a causa de que ellos pensaban que no había resurrección, de que no existiría la resurrección, pero Cristo les dice: ustedes yerran porque desconocen las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La malinterpretación de este texto llevó a muchos cristianos de aquella época a desear desde este lado de la eternidad lo que serían en el otro lado de la eternidad. Muchos abandonaron a sus propias familias y a sus hijos y se fueron al desierto a vivir una vida de ascetismo, es decir, de restricciones, de todo lo que tuviera que ver con algún placer en este mundo. La equiparación de la vida angélica a la vida cristiana cuenta con una larga y larguísima tradición en medio de la iglesia cristiana. Ya en Apocalipsis, los ángeles se mencionan delante de Juan como consiervos. Ellos dicen: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Apocalipsis capítulo número 22, versículo 8. El ángel le dice a Juan, cuando él se postra delante de él para adorarlo, le dice: mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los creyentes que sufrían en el evangelio, de los mártires. Ya no era solamente consiervo entre los ángeles, sino consiervo entre los hombres. El mismo Policarpo de Alejandría habría vivido algo como esto, y el escritor del famoso martirio de Policarpo citó que ya no eran hombres sino ángeles aquellos que vivían en el desierto, habitando en el desierto como monjes. Habían alcanzado, según esto, una iluminación y santificación tal que solo podían equipararse a los ángeles. Algo muy parecido a esto piensan la secta de los mormones el día de hoy. Los obispos en todo tiempo dieron albergue a los necesitados, a las viudas y a las viudas en sus ministraciones. Son gloriosos a la vista de Dios y ahora su lugar es con los ángeles si siguen hasta el fin sirviendo al Señor. Esta es una frase del pastor de Hermas, el cual ya tratamos en estos devocionales. Como vemos, había un pensamiento constante en medio de la época que llegaba a pensar que los monjes y los que se habían ido a vivir al desierto habían alcanzado una vida de pureza y santidad tal que solamente podía equipararse a los ángeles. El mismo Jerónimo se refiere a Egipto y él dice: si ahora visitas el desierto de Egipto, lo verás convertido en el más hermoso paraíso. Allí hay coros incontables de ángeles en forma humana y muchedumbre de mártires, asociando a la vez la imagen del mártir con la imagen de la asceta. El que se había ido al desierto era un mártir espiritual. Él no había muerto físicamente, pero había muerto
a todos los placeres de la carne y se había martirizado entonces espiritualmente por causa de Cristo y su reino. La vida en el desierto se convirtió literalmente en una escuela de ángeles. Aquellos que llegaban al desierto buscando mayor santidad eran tomados por los monjes que ya vivían en el desierto y eran instruidos en cómo finalmente llegar a convertirse en esta imagen de santidad angelical que solamente podía lograrse en los campamentos del desierto. Citando a nuestro autor, el cual veremos el día de mañana, Juan Clímaco, él escribió esto en su famoso libro de Escala. El monje tiene también cuerpo terreno y contaminado, pero se esfuerza por vivir como los ángeles, que no tienen cuerpo. El monje tiene los ojos puestos en los preceptos y palabras de Dios y ora en todo tiempo, lugar y ocupación. El monje se halla siempre en batalla consigo mismo. Es constante guardián de los propios sentidos. El monje santifica su cuerpo, purifica su lengua, ilumina su mente. También escribió en otro capítulo de su libro Escala, Juan Clímaco, la vida monástica, angélica y divina. Luego escribe en otra sección, el esicasta o solitario, el casto, es como un ángel en la tierra. Y así como los ángeles son luz para los monjes y la vida monástica es luz para todos los hombres, que revela un propósito misionero. En los escritos de Jerónimo, en los escritos de Juan Clímaco, en los escritos de otros de la época, nosotros podemos observar la elevada estima que tenían los cristianos hacia aquellos que se alejaban viviendo una vida de ascetismo, una vida de limitaciones y de poco placer en el desierto. En este tiempo nosotros notamos que el irse al desierto era algo elevado. De hecho, se podría decir que los monjes habían pretendido adelantar el reloj de Dios y haberse convertido en aquello que serían finalmente después de la resurrección. El monasterio era el cielo en la tierra. Pongamos, como dice Juan Clímaco, pongamos nuestro corazón en tono con los ángeles que sirven al Señor. Y esto se refería a aquellos que habitaban en el desierto. Son notas luminosas en un optimismo glorioso que se destaca por medio del rigor en el guardar ciertas cosas y abstenerse de muchas de ellas. La limitación a los placeres y cosas de este mundo y la obsesiva preocupación por los demonios llevó a muchos a verse como enfrascados en una verdadera lucha. Los monjes creían que estaban batallando contra los demonios mientras vivían en el desierto. El monje verdadero, dice Juan Clímaco, el monje verdadero es aquel cuyos ojos del alma no son altaneros y tiene sosegados los sentidos corporales. El monje es el que lucha contra sus enemigos como bestias salvajes que son y las molesta cuando huye de ellas. El monje está siempre fuera de sí mismo, en éxtasis, afligido por continuar en esta vida. El monje está hecho de virtudes como otros están hechos de placeres. El monje tiene luz indefectible en el ojo del corazón. El monje es abismo de humildad donde se hunde y ahoga todo mal espíritu. Optimismo de santidad paradisiaca, el pensamiento de que aquel que se iba al desierto se iba a conquistar el paraíso, de que el que se iba al desierto se iba a luchar directamente contra los demonios, que el que se iba al desierto se iba a igualar a los ángeles, llevó a que muchos finalmente llegaran al pensamiento de que lo más piadoso para un cristiano era vivir en un monasterio en el desierto. Como tú te das cuenta, a causa del pensamiento de la época,
El vivir en el desierto no era algo que fuera poco satisfactorio para la gente. Vivir en el desierto era algo que les daba un tinte de santidad y piedad mayor a aquellos que no vivían en el desierto. Como dice el prólogo de uno de los escritos del famoso San Benito, conocido como la regla de San Benito: vamos a instituir una escuela del servicio divino, dice Benito de Nurcia, el famoso San Benito. Para formar parte de ella se necesita un espíritu atleta y un espíritu de soldado de la santidad. Decía Benito de Nurcia: hemos preguntado al Señor, hermanos, ¿quién es el que podrá hospedarse en su tienda? Y le hemos escuchado decir cuáles son las condiciones para poder morar en ella. Cumplir con los compromisos de todo morador de su casa. Por tanto, debemos disponer nuestros corazones y nuestros cuerpos para militar en el servicio de la santa obediencia a sus preceptos. Y como esto no es posible para nuestra naturaleza sola, hemos de pedirle al Señor que se digne a concedernos la asistencia de su gracia. Sí, huyendo de las penas del infierno, deseamos llegar a la vida eterna mientras estamos a tiempo y tenemos este cuerpo como domicilio y podemos cumplir todas estas cosas a la luz de la vida. Ahora es cuando hemos de aprestarnos y poner en práctica lo que en la eternidad redundará en nuestro bien. No es raro encontrar en aquellos que pensaban con respecto a la vida en el desierto y en el ascetismo como la vida de un atleta y la vida de alguien que realmente estaba corriendo una carrera militar, pero una carrera militar en el espíritu. Por esto, muchos de los ascetas del desierto, de los monjes del desierto, fueron llamados como militares del espíritu o atletas del espíritu, porque estaban batallando contra la carne y estaban luchando contra la carne en el proceso. Hermanos, este tipo de vida cobró mucha importancia a la luz de la historia de la iglesia. Si estamos volviendo al paraíso, entonces no sería descabellado irnos finalmente a vivir en total austeridad, en vivir como anacoretas o fugitivos que huyen del mundo pecaminoso a enfrascarse en un mundo mucho más santo. ¿Cuántas veces esto produjo un espíritu bien intencionado en los cristianos? Mucho tiempo en la historia este pensamiento se ha mantenido. Solamente pensamos un poco. Algunos puritanos que estaban huyendo de Inglaterra en el siglo XVII estaban replicando este mismo pensamiento de los monjes del desierto. Ellos huyeron de su ciudad a plantar una nueva ciudad o un nuevo país, una nueva región del mundo en el norte de América. Algunos por eso colocaron como nombres a sus tierras como nuevas tierras, mientras que Inglaterra tenía la ciudad de York. Aquellos puritanos que se fueron a vivir al norte de América quisieron formar una York, pero ahora santa, pura, como la Nueva Jerusalén. Por eso le pusieron a esta nueva ciudad como Nueva York, porque esta era una York santa en la cual viviría y reinaría el carácter cristiano, la piedad, la pureza y la santidad a través de la Escritura. Muchas veces el espíritu de los monjes del desierto se ha replicado. Solamente en nuestra ciudad tenemos algunos barrios que han sido fundados por movimientos cristianos. Uno de ellos lo conocemos como Nueva Jerusalén o Jerusalén. Un pensamiento de plantar una región, una zona en donde sea reinando el Señor y sea reinando la Escritura y sea reinando la piedad. Por supuesto, todos los intentos por formar este tipo de movimientos y este tipo de lugares ha quedado en descrédito y ha sido imposible para el hombre formar este tipo de pensamiento de piedad. No, el punto no es el lugar, el punto es el corazón. Todo lugar donde habiten los hombres tendrá que verse enfrentado
al pecado, a la carnalidad que todavía permanece en los espíritus corruptos y en las luchas contra el demonio que hay en el mundo y también con el que hay dentro de nuestros propios corazones. Egipto cumplió un papel muy importante en este tiempo de las fugas de los monjes del desierto. Algunos tomaron el texto que se menciona en Mateo capítulo 2, versículo 15 para decir: de Egipto llamé a mi hijo como el lugar del cual deberían salir los monjes del desierto, y lo hicieron. De allí, del movimiento de los monjes del desierto en Egipto, los que se iban al desierto cercano, hasta que finalmente se extendió a Palestina, a Siria y Asia Menor, y en todos estos lugares se formaron monasterios. Se dio una especie de separación entre la vida secular y la vida piadosa o santa o religiosa. De allí es de donde proviene el pensamiento de que es mucho más piadoso quedarse soltero que casarse. Porque si es piadosa la santidad, entonces abstenerse de cualquiera de los privilegios de la carne debe ser la vida de alguien verdaderamente espiritual. Se separó aquí entre los que eran espirituales y los que eran castos y los que eran seculares. Los que eran seculares eran aquellos que tenían que mantenerse viviendo en las ciudades, tenían que mantenerse sosteniendo a su familia, a sus hijos, y aquellos que tenían la capacidad y la posibilidad de irse a vivir como monjes del desierto. Muchos consideraron como un bien preciado el nunca casarse, sino el dedicarse plenamente al estudio del Señor y de la Escritura en los monasterios. Y esto trajo una separación entre los castos, la castidad, y aquellos que eran seculares o que tenían familias y vivían en las ciudades. Así que este primer pensamiento y estos monjes del desierto dieron a luz lo que después se convirtió en el voto de castidad, un voto, por supuesto, contrario a lo que es la naturaleza humana y que llevó a muchos a evitar casarse o comprometerse en pos de vivir para el Señor y para el estudio de la Escritura. Muchos separaron entonces la vida secular de la vida casta, de castidad, y la mayoría de estos castos se les mencionó como monjes del desierto, y era visto en gran estima, en mucha estima, a aquellos que lograban hacer este tipo de votos e irse finalmente al desierto. No es extraño, hermanos, los errores doctrinales nunca han comenzado por simplemente una idea, sino que muchas veces los grandes errores doctrinales se han cocinado a la luz de muchos años de tradición. Y esto ocurrió con el famoso voto de castidad. Los monjes del desierto y las mujeres que se iban al desierto, conocidas hoy en día como monjas, el femenino de monje, se mantuvieron en celibato, se mantenieron en castidad. No se casaban, ni tampoco tenían hijos, sino que se alejaban al desierto a vivir en el desierto, porque esto le consideraban como algo más piadoso. Los monjes en el desierto eran los más religiosos de la tierra, según dice el famoso Hesíodo. Su manera de ser y vivir la religión influenció de tal manera al cristianismo que fueron recibidos en algunas ciudades como apóstoles o como algún tipo de profetas que podían mantenerse en la tierra. Hermanos, todo Egipto y sus principales precursores, el famoso Filón de Alejandría, que ya lo hemos mencionado, Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, Panteno de Alejandría, todos ellos valoraron mucho el irse como monjes al desierto, aunque algunos no lo hicieron. Sin embargo, eran de Egipto, eran de la región de Egipto. Y esto permitió que ellos valoraran grandemente esto. Así que de este lugar salieron grandes cosas que beneficiaron al cristianismo y que beneficiaron también la formación cada vez más elevada
de los monjes del desierto. Todavía hay algunos monasterios que se mantienen en la región del Sinaí, del desierto de Arabia, hasta la región de Israel. Todavía tenemos algunos. Uno de ellos es el monasterio del Mar de Saba, que todavía se encuentra en pie el día de hoy, lugar a donde muchos cristianos se fueron a vivir. Muchos encontraron justificación a esto en el Antiguo Testamento, en la vida de algunos, como en la vida de Elías, en la vida de algunos de los mencionados en Crónicas. Y algunos asemejaron la vida del desierto con lo que era el voto de nazareato en el Antiguo Testamento. El nazareo en el Antiguo Testamento se abstenía de ciertas cosas y también así lo hizo los monjes del desierto. Muchos quisieron hacer un voto de nazareo y encontraron en el Antiguo Testamento justificación para tener este tipo de vida e irse en solitario al desierto de en muchos años, muchos tiempos. Esto predominó. De hecho, hermanos, hasta el tiempo posterior a la Reforma Protestante esto predominó. El mismo Martín Lutero, después de haber hablado acerca de la necesidad de que todo cristiano fuera un sacerdote de su casa y que todas las mujeres cuidaran bien de su casa, él mismo finalmente en algunos de sus escritos, uno de ellos particularmente escritos como decretos de Wittenberg, en el número 35, él escribe que hay mucho valor en aquellos hombres solitarios que finalmente desean irse a vivir una vida de monasterio y que estos deben vivir en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra y en la práctica de una vida piadosa, a causa de que no podía evitarse el que algunos hombres tuvieran este deseo solitario de irse al desierto. Hermanos, el pensamiento del desierto, de la vida de monjes, ha influenciado mucho la vida del cristianismo a lo largo de las épocas y muchas cosas podemos aprender de ellos. Algunas de ellas ya las hemos mencionado en el transcurso de este devocional, pero déjeme que aplique otras a la vida nuestra como cristianos. Hermanos, nosotros realmente estamos volviendo al paraíso, pero ese regresar al paraíso no lo lograremos nunca en esta tierra, aunque buscamos la santidad y conformarnos a aquel que es el segundo Adán, esto es Cristo, el cual nunca será arrojado del paraíso porque venció la muerte, porque venció a Satanás y porque venció también la carne. Aunque nosotros estamos imitando a ese segundo Adán, al Señor Jesucristo, nosotros sabemos que mientras estemos en el mundo tendremos aflicciones y luchas contra la carne. Esto no significa una lucha contra nuestro cuerpo físico, sino contra la naturaleza carnal que habita en nuestro espíritu. La lucha contra la carne, de hecho, no es en la carne como tal. La lucha contra la carne es en el espíritu, porque nuestro espíritu se encuentra contaminado de algunos placeres que le agrada sentir, físicos. Algunos de ellos son condenados por el Señor. Hermanos, cuando nosotros viajamos en búsqueda de mayor santidad, debemos emprender nuestra carrera y comprar nuestro boleto hasta lo profundo o hacia lo profundo de nuestra alma. No es escapando de la sociedad, escapando de la gente, escapando de la comunidad de fe, de la iglesia, que nosotros vamos a lograr luchar contra nuestros pecados, sino al contrario. Juan nos dice que es sacando a la luz nuestros pecados que podemos luchar contra ellos, confesando nuestros pecados los unos a los otros. La vida de monjes es una vida contraria a lo que el Señor proclama. De hecho, el mismo Pablo dice que este voto de celibato o este voto de castidad, este mantenerse soltero para siempre, no le ha sido dado a todos. Por eso los hombres activamente deben buscar su mujer, escoger una mujer activamente. Esta es nuestra búsqueda. Estamos caminando hacia el Señor, estamos caminando hacia la santidad, pero lo hacemos mientras nos enfrentamos a las cosas en este mundo para ser perfeccionados y ser participantes
del sufrimiento de Cristo. Hermanos, por muy santo que pueda parecer el mantenerse solo, por muy santo que pueda parecer el irse como monje al desierto o como monja a un monasterio, de hecho, esto es contrario directamente a la lucha directa que tenemos contra el pecado. Estamos luchando contra el pecado. Estamos luchando contra nuestra naturaleza y lo hacemos en este mundo. Cristo oró diciendo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los alejes del mal, los apartes del mal, o los guardes del mal. Estamos luchando en este mundo. Hermanos, el guardarnos de esta manera no atrae para nosotros un título de mayor santidad. El vivir como monjes aislados no ocasiona para nosotros algún tipo de mayor pureza y no nos acerca mucho más al paraíso. La lucha por la santidad se da en un contexto hostil, en medio de un mundo pecaminoso en el cual nosotros estamos llamados a abstenernos del mundo y purificarnos para el Señor. Si nosotros no hacemos esto, entonces nosotros finalmente sucumbimos a las pretensiones del mundo, pero es contra el mundo que estamos luchando mientras glorificamos a nuestro Dios, el cual nos ha sacado de las tinieblas a la luz gloriosa de nuestro Rey. Que el Señor sea ayudándonos siempre. El día de mañana continuaremos observando la vida de los monjes del desierto, sobre todo apuntando hacia la vida de uno de los monjes del desierto muy importante, la vida de Juan Clímaco, y podremos entonces aplicar a nuestra vida de una forma directa las lecciones que hemos aprendido de la vida de monasterio a través de los años del cristianismo. Esto es vida de mártires. Estos son mártires del espíritu, monjes que se abstuvieron de la mayoría de todas las cosas que nosotros en aras a buscar una mayor santidad. Dios nos lleve a buscar esa mayor santidad sin necesidad de volvernos monjes. Padre, gracias por este tiempo devocional, porque nos instruye, Señor, en el pensamiento cristiano y nos permite, Señor, aprender ahora de adultos y de maduros lo que fue la vida de niño de la iglesia y sacar de ella grandes lecciones para nosotros. Bendito sea tu nombre por los siglos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho y les guarde. Chao, chao. Que hoy puedan enfrentarse al pecado sin necesidad de irse a un monasterio. Dios los bendiga.